¿De verdad pensaste que alguien como yo podría enamorarse de una costurera? Esto fue solo una apuesta, Valeria, una broma que salió demasiado bien. El murmullo se detuvo. Solo se escuchó el eco de su voz y el temblor de la respiración de Valeria. La copa que tenía en la mano cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, igual que su confianza. Las luces del salón parecían más frías, los rostros alrededor más crueles. Alguien rió. Otro grabó con su teléfono. Y en un instante, toda la esperanza de una muchacha que había soñado con ser amada se convirtió en vergüenza pública. Valeria dio un paso atrás, con los ojos brillando de lágrimas y la dignidad a punto de quebrarse. Pero antes de huir, levantó la mirada, y por primera vez en su vida no sintió miedo, sino una promesa silenciosa en el pecho. Nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir menos. Años después, esa promesa volvería al mismo salón, envuelta en un vestido rojo que nadie olvidaría. El silencio que siguió a aquella frase fue tan pesado que hasta la música del salón pareció esconderse. Valeria se quedó quieta, con las mejillas ardiendo y las lágrimas queriendo salir, mientras las luces seguían apuntando hacia ella, como si todo el mundo esperara verla caer. Julián dejó el micrófono sobre la mesa, satisfecho, rodeado de sus amigos que intentaban contener la risa. «Ya, Valeria, no llores, era solo una broma», murmuró uno de ellos, mientras otro levantaba su copa y brindaba. Ella no respondió. Dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Su respiración se volvió temblorosa. Buscó entre los rostros de la multitud algo de compasión, pero solo encontró miradas curiosas, risas discretas y teléfonos grabando. Una voz femenina dijo con tono burlón: «Pobrecita». Creyó que un traje nuevo la haría alguien diferente. Esa frase la atravesó más que la burla de Julián. Apretó el pequeño bolso que su madre le había regalado, intentando sostenerse. Recordó las noches en que doña Rosa cosía el vestido blanco junto a ella, hablándole de esperanza, de dignidad, de que la bondad siempre tiene recompensa. Y ahí entendió. En ese salón lleno de brillo falso, nadie conocía el valor de lo verdadero. Giró lentamente y caminó hacia la salida. Cada paso era una lucha contra el temblor de sus piernas. Los tacones resbalaban, el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar primero. Detrás, las carcajadas seguían creciendo, mezcladas con el sonido del cristal roto. Al cruzar la puerta, el aire frío de la noche la golpeó en el rostro. Se detuvo bajo la lluvia, levantando el rostro al cielo. No gritó, no lloró más. Solo dejó que el agua lavara la vergüenza y el maquillaje, mientras sus ojos se perdían en el vacío. Esa noche no regresó a casa. Nadie supo que caminó kilómetros descalza hasta llegar al pequeño taller de su madre. Doña Rosa la esperaba en la ventana con los ojos llenos de preocupación. «Hija, ¿qué pasó?», preguntó corriendo hacia ella. Valeria apenas pudo hablar. «Mamá, todos se rieron de mí. Dijo que fue una apuesta». Su voz se quebró, cayendo de rodillas. Doña Rosa la abrazó con fuerza. No dijo nada, solo acarició su cabello mojado, dejando que el silencio hablara por las dos. Después, en un susurro firme dijo: «Que se rían, hija. Hoy te rompieron el corazón, pero mañana tú vas a levantar la cabeza más alto que todos ellos. No busques venganza, busca propósito». Valeria cerró los ojos. Esa palabra se quedó grabada. Propósito. Esa noche, frente al espejo del taller, se quitó el vestido blanco con cuidado, lo dobló y lo guardó en una caja. Lo último que hizo antes de dormir fue prometerse que nunca más volvería a depender del reconocimiento de nadie. Al amanecer, mientras el sol entraba por la ventana, Valeria escribió en una libreta vieja: «No permitiré que mi dolor se pierda. Haré que sirva para algo». Fue el primer día del resto de su vida. Años más tarde, ese mismo vestido blanco se convertiría en símbolo de una historia que cambiaría muchas vidas, aunque aún nadie lo sabía. El viento movió la cortina, y Valeria sonrió apenas, sin imaginar que el destino ya estaba preparando el momento en que volvería a mirar a Julián, y él, por fin, entendería lo que había destruido.
Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. El amanecer de los años siguientes llegó sin prisa, pero con una fuerza que ni Valeria imaginaba. Dejó atrás Puebla, el taller y los ecos de aquella noche que aún visitaban sus sueños. Llegó a Ciudad de México con una maleta vieja, 2 vestidos y una carta de recomendación escrita por una vecina. No conocía a nadie, pero llevaba algo que valía más que el dinero. Una voluntad nueva, nacida del dolor. Trabajó como asistente en una pequeña tienda de telas. Cada día, al doblar los retales, recordaba las palabras de su madre. No busques venganza, busca propósito. Y mientras otros veían apenas una costurera, ella veía en cada hilo una promesa de transformación. Con el tiempo, se inscribió en un curso nocturno de psicología comunitaria. Quería entender la mente humana, curar lo que un día la sociedad le rompió. Pasaban los meses, los años y Valeria se volvió distinta, más fuerte, más serena. Ya no temblaba al hablar, ya no agachaba la mirada. Una tarde, al salir del centro comunitario donde trabajaba como voluntaria, vio a una adolescente llorando en las escaleras. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó con ternura. «Subieron un video mío. Se burlan de mí en todos lados», respondió la chica entre sollozos. Valeria se quedó en silencio. El aire se le hizo pesado, como si el pasado regresara en un golpe. Se sentó a su lado y dijo despacio: «Escúchame, no eres lo que dicen de ti. Cuando el mundo se ríe, es porque teme lo que no entiende. No lo olvides». Aquella noche, Valeria decidió crear algo que no existía, un lugar para que nadie más pasara por la misma vergüenza. Nació así Fundación Renacer, una organización dedicada a rescatar la dignidad de jóvenes víctimas de humillación y abuso escolar. En menos de 5 años, su nombre empezó a aparecer en periódicos y noticieros. El rostro que un día fue motivo de burla se convirtió en símbolo de esperanza. Mientras tanto, en Puebla, la historia fue distinta para Julián. El imperio de su padre se desplomó después de un escándalo financiero. Los socios lo abandonaron, los amigos desaparecieron, y las mismas personas que antes lo adulaban ahora lo evitaban en la calle. Se quedó solo, con deudas, vergüenza y un apellido manchado. Cierta noche, al ver un reportaje en la televisión, su mirada se congeló. Valeria Méndez, directora de la Fundación Renacer, fue reconocida internacionalmente por su trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad. El noticiero mostraba su imagen recibiendo un premio. El vestido negro, la voz firme, la sonrisa tranquila. Julián bajó el volumen, como si necesitara silencio para aceptar que aquella mujer era la misma a la que un día destruyó. Por primera vez en su vida sintió lo que nunca antes había conocido: culpa. Apretó los puños. La habitación se sintió más pequeña. «¿Qué he hecho?», susurró, viendo su reflejo en el cristal de la ventana. Y en ese instante supo que el destino lo estaba llevando de vuelta a su error más grande. Lo que no imaginaba era que pronto, frente a toda una ciudad, la vida le daría la oportunidad y el castigo de mirarla otra vez. Pasaron unas semanas desde aquella noche frente al televisor, pero Julián no lograba dormir. La imagen de Valeria lo perseguía incluso con los ojos cerrados. Ya no era la muchacha temerosa del vestido blanco. Ahora irradiaba una fuerza que lo hacía sentir pequeño. Una mañana, después de revisar los estados de cuenta vacíos de la empresa familiar, decidió hacer algo que nunca había hecho: trabajar con las manos. Vendió su auto, cerró la oficina vacía y empezó a colaborar en proyectos sociales para limpiar su nombre. Era un intento torpe de redención, pero era lo único que podía ofrecer. En una de esas reuniones, escuchó a una mujer decir: ¿supiste del evento Esperanza en Movimiento? Lo organiza la Fundación Renacer. La directora es increíble, inspira a todos. Julián sintió que el corazón se le detenía. ¿Dijiste renacer?, preguntó fingiendo casualidad. Sí, es en 2 semanas, en el Palacio de los Cristales. Será una gala enorme. Estarán empresarios, políticos, artistas. Dicen que su historia es conmovedora.
Él sonrió con ironía. La vida parecía disfrutar de su propio sentido del humor. Esa misma noche, compró un boleto para asistir. No sabía qué iba a decirle, ni si tendría el valor de hacerlo, pero algo dentro de él necesitaba verla, aunque fuera solo para pedir perdón. Mientras tanto, en su oficina en Ciudad de México, Valeria revisaba los últimos detalles del evento. «Queremos que sea una noche de esperanza, no de glamour», dijo a su equipo. «Que la gente recuerde por qué estamos aquí, para transformar el dolor en dignidad». Sus palabras llenaron la sala de un silencio respetuoso. Llevaba un traje sencillo, el cabello recogido, la mirada firme. Nadie imaginaba que tras esa serenidad aún vivía una cicatriz que el tiempo no había borrado por completo. Al caer la tarde, al cerrar su computadora, miró una caja guardada en la estantería. Dentro el vestido blanco. Lo tocó apenas con la punta de los dedos, no con tristeza, sino con gratitud. Cada hilo de esa tela era un recordatorio de lo lejos que había llegado. «Mamá tenía razón», susurró. No era venganza, era propósito. Un trueno distante hizo vibrar los ventanales. La lluvia empezaba a caer como aquella noche, y sin saber por qué, Valeria sintió un presentimiento extraño, un eco del pasado acercándose. 2 semanas después, el Palacio de los Cristales resplandecía bajo las luces doradas. Los invitados comenzaban a llegar. Cámaras, flashes, murmullos. Julián entró al salón, vestido de negro, con una mezcla de ansiedad y arrepentimiento. Nadie lo reconocía ya como el hijo del empresario poderoso. Parecía otro hombre, cansado, más humano. Tomó una copa intentando aparentar calma, pero cuando la orquesta cambió de melodía y todos giraron hacia la entrada principal, el tiempo se detuvo. Valeria apareció. Un vestido rojo intenso abrazaba su figura con elegancia. Su mirada era fuego y serenidad a la vez. El murmullo del público se volvió un susurro reverente. Julián se quedó sin aliento. Frente a él, la mujer que había humillado era ahora la personificación de la fuerza. Y en su pecho, el peso del arrepentimiento se volvió insoportable. Sin saberlo, ambos acababan de entrar en la noche que decidiría si el pasado podía transformarse en perdón o en un juicio sin palabras. Los aplausos llenaron el salón mientras Valeria avanzaba por la alfombra central. Cada paso era medido, sereno, como si la tierra misma esperara su movimiento. Las cámaras destellaban. Los flashes iluminaban su rostro con una luz cálida que contrastaba con el recuerdo de aquella noche de vergüenza. El vestido rojo parecía latir con ella, como si respirara la misma determinación. Julián la observó sin moverse. Quiso acercarse, pero el miedo lo clavó al suelo. Por primera vez en su vida no supo qué decir. La orquesta tocaba una melodía suave, pero en su cabeza solo escuchaba el eco del pasado. Su voz riéndose, la multitud burlándose, la mirada rota de ella. Valeria saludó a los asistentes con una sonrisa sincera. No actuaba, no había fingimiento. Había aprendido que la verdadera elegancia nace del dolor superado. Cuando tomó el micrófono, la sala entera guardó silencio. «Hace años», dijo con calma, «yo creí que mi historia terminaba el día que me humillaron. Pero entendí que ese fue solo el inicio. Nadie puede destruirte si decides levantarte». Sus palabras recorrieron el aire como un suspiro colectivo. Algunos asistentes se miraron con lágrimas contenidas, entre ellos Julián. Sintió el corazón apretarse, como si cada sílaba fuera una sentencia dirigida solo a él. Por eso nació Renacer, porque todos merecemos una segunda oportunidad, pero no para olvidar, sino para transformar lo vivido en algo que sane. Aplausos. Valeria bajó el micrófono, respiró hondo y caminó hacia su mesa principal. Al girar, sus ojos se cruzaron con los de Julián. Fue un segundo, uno solo, pero bastó para que el pasado entero regresara entre ellos, silencioso y violento. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Ella mantuvo el gesto sereno, aunque por dentro el pecho le temblaba. Era la primera vez que lo veía en años, y, por un instante, no supo si era rabia, compasión o simple indiferencia lo que sentía.
El resto de la noche avanzó entre discursos, música y risas, pero para ambos el tiempo se volvió lento. Cada vez que Valeria pasaba cerca, Julián contenía el aire. Cada vez que él intentaba acercarse, algo, orgullo, miedo, dignidad, lo detenía. En un momento se acercó la directora de prensa y le susurró a Valeria: «Hay un invitado que insiste en hablar contigo. Dice que es un viejo conocido». Ella no necesitó escuchar el nombre, solo asintió y dijo: «Dile que espere». Se dirigió al balcón para tomar un poco de aire. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces. Apoyó las manos en la baranda y cerró los ojos. El aire frío acarició su rostro, igual que aquella lluvia de años atrás. De pronto, sintió unos pasos detrás. La voz de Julián contenida, casi un susurro: «Valeria». Ella giró lentamente. Sus miradas se cruzaron otra vez, esta vez sin público, sin testigos. El silencio entre los dos fue más elocuente que cualquier palabra. Julián dio un paso hacia adelante. «Necesito decirte algo», balbuceó. «No busco que me perdones, solo que me escuches». Valeria lo observó unos segundos. Su respiración era tranquila, pero sus ojos reflejaban una tormenta que aún no encontraba salida. Finalmente dijo: «Hay cosas que se dicen con la vida, no con palabras. Si de verdad cambiaste, no hace falta explicarlo». Él quedó inmóvil. Ella se alejó despacio, dejando atrás el eco de su perfume y una verdad que lo haría temblar. El perdón no siempre llega con palabras, a veces llega con la distancia. Julián se quedó solo en el balcón, mirando la ciudad. Sabía que esa noche no dormiría, y tampoco sabía que, antes de que terminara la gala, algo ocurriría que los uniría de nuevo de una forma que ninguno imaginaba. La gala seguía su curso, elegante y luminosa. Valeria había vuelto a su mesa, fingiendo serenidad, aunque su respiración aún no recuperaba el ritmo. Julián permanecía en el balcón, mirando el reflejo de las luces sobre los cristales, sintiendo el peso invisible de lo no dicho. De pronto, un ruido seco rompió la armonía del salón. Unas voces alteradas se escucharon cerca del escenario. Los invitados comenzaron a murmurar, confundidos. Un joven camarero tropezó con una bandeja de copas y una de las botellas cayó justo sobre los cables eléctricos. Una chispa, un destello, un grito. Las luces parpadearon. Un olor a humo llenó el aire. «¡Cuidado!», gritó alguien. El pánico se extendió en segundos. El humo comenzó a crecer, mezclándose con el murmullo de los asistentes que buscaban la salida. Valeria se levantó de inmediato. «Por favor, mantengan la calma», pidió con firmeza. «Por aquí, ordenados». Su voz recuperó el control que todos habían perdido. El equipo de seguridad abrió las puertas, dejando entrar el aire fresco. Julián, desde el otro extremo del salón, vio cómo Valeria guiaba a los invitados con autoridad, sin perder la compostura. Y entonces, entre el caos, vio algo que le heló la sangre. Una niña de unos 7 años, escondida bajo una mesa, llorando. Corrió hacia ella. «Tranquila, no pasa nada», dijo agachándose. «Vamos a salir». Pero la niña no se movía. El humo la hacía toser, los ojos rojos de miedo. Sin pensarlo, Julián la tomó en brazos y corrió hacia la salida. A mitad del camino, tropezó. La niña gritó. Entonces una figura apareció entre el humo. «Valeria». «Dámela», ordenó. «Yo la llevo». Los dos se miraron entre la confusión y el calor del incendio incipiente. Era la primera vez que sus manos se tocaban desde aquella noche. El contacto fue breve, pero bastó para que ambos sintieran que algo dentro se quebraba. Juntos salieron del salón. Afuera, el aire frío los envolvió. La niña fue atendida por el personal médico y todos comenzaron a aplaudir cuando supieron que estaba bien. Valeria miró a Julián cubierta de ceniza y con la camisa empapada de sudor. Él la miró igual, temblando sin saber si llorar o sonreír. «Gracias», dijo ella con voz baja. «No me agradezcas. Hice lo que debía», respondió. Ella asintió, pero su expresión era diferente. Por primera vez, lo vio sin arrogancia, sin el brillo del pasado. Solo un hombre cansado, intentando hacer lo correcto. Minutos después,
Los bomberos declararon todo bajo control. El evento había terminado, pero algo más había empezado. Cuando los invitados comenzaron a irse, Valeria se quedó observando el humo disiparse en el cielo nocturno. Julián se acercó lentamente. «No esperaba volver a verte, menos así», dijo intentando sonreír. Ella no respondió. Miró hacia el edificio, luego hacia él y dijo: «El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos, pero no todo lo que se rompe puede repararse». Él bajó la mirada. «Lo sé, pero a veces uno necesita ver lo que destruyó para entender el valor de lo que perdió». Valeria lo observó por unos segundos más. Luego dio un paso atrás y dijo con suavidad: «No lo perdiste, Julián, lo regalaste». Sus palabras lo atravesaron. Ella se dio la vuelta y caminó hacia su auto. El viento movía el vestido rojo como si el fuego del salón aún viviera en él. Y mientras se alejaba, Julián sintió que aquella mujer, la misma que había humillado, acababa de salvarlo por segunda vez. El destino, pensó, no siempre castiga. A veces enseña, lentamente, sin piedad, pero con propósito. La mañana siguiente, el noticiero abrió con imágenes del incendio. Milagro en la gala de la Fundación Renacer. Ningún herido. Una niña fue rescatada por la directora Valeria Méndez y un invitado anónimo. Julián apagó la televisión antes de escuchar su nombre. No quería reconocimiento. Apenas podía mirarse al espejo. Pasó las horas repasando cada palabra, cada gesto de la noche anterior. Por primera vez en años, sintió que había hecho algo correcto, pero también que era insuficiente. Tomó el teléfono, buscó el número de la fundación y pidió una cita. La secretaria le preguntó el motivo, y él respondió sin rodeos: «Quiero ofrecerme como voluntario». Del otro lado hubo un breve silencio. «Le avisaré a la directora», dijo ella cortésmente. 2 días después, Julián llegó al edificio de la fundación. No había lujo ni alfombra, solo paredes con dibujos hechos por niños y frases sobre la esperanza. A cada paso sentía que entraba en otro mundo, uno en el que no era nadie, y eso lo tranquilizaba. Valeria apareció al final del pasillo, vestida con ropa sencilla, el cabello recogido. Lo miró con serenidad, sin rencor ni calidez, solo una distancia justa. «No esperaba verte aquí», dijo ella cruzando los brazos. «No vine a hablar de nosotros», respondió. «Quiero ayudar». «¿Ayudar?», repitió con un dejo de ironía. «¿A quién, Julián? ¿A ti mismo o a los demás?». Él bajó la mirada. «Tal vez a ambos, pero quiero hacerlo bien». Valeria lo observó unos segundos y luego suspiró. «Bien, si tu intención es sincera, aquí nadie se niega a trabajar». Le entregó una carpeta. «Empiezas mañana, área de logística». Julián asintió. «Gracias». Cuando él se alejó, Valeria quedó mirando su espalda. No entendía del todo qué sentía. Había perdonado muchas cosas en su vida, pero esa herida era diferente. Aún así, algo en su interior le decía que negarle una oportunidad sería traicionar el mismo mensaje que ella predicaba cada día: transformar el dolor en propósito. Las semanas siguientes, Julián trabajó en silencio. Cargaba cajas, pintaba paredes, clasificaba donaciones. No se quejaba, no pedía trato especial. Los niños lo miraban con curiosidad y poco a poco comenzaron a confiar en él. Una tarde uno de ellos, un pequeño llamado Samuel, le regaló un dibujo. Un hombre sosteniendo una caja con un sol enorme detrás. «¿Eres tú?», dijo el niño riendo. «El que ayuda». Julián lo guardó en el bolsillo con cuidado, sintiendo una emoción que hacía años no conocía: paz. Valeria lo observaba desde su oficina. Lo veía trabajar sin que nadie lo reconociera, sin buscar aplausos. Cada día parecía más humano, más distinto del joven arrogante que la había herido. Una tarde, mientras revisaba informes, escuchó un golpe en la puerta. Era Julián. «Perdón, ¿puedo pasar?». Ella asintió. «Solo un momento. Tengo que entregar esto», dijo sin levantar la vista. Él esperó, en silencio. Luego habló, con voz baja. «No vengo a justificarme. Solo quería agradecerte por dejarme estar aquí. Me enseñaste más en un mes que en toda mi vida». Valeria alzó la mirada. Por primera vez, vio algo diferente en sus ojos.
humildad, y sin entender por qué, sintió que el muro que había construido comenzaba a resquebrajarse. «No me agradezcas todavía», dijo ella, intentando mantener la distancia. «Aún no sabes lo que significa realmente servir». Julián sonrió con tristeza. «Lo estoy aprendiendo. Contigo». Cuando salió de la sala, Valeria respiró hondo. No sabía si estaba dispuesta a perdonarlo, pero por primera vez desde aquella noche, algo dentro de ella había cambiado. El odio ya no dolía igual. Mientras el sol caía tras las ventanas del centro, el reflejo dorado se posó sobre el vestido blanco guardado en su oficina, y Valeria entendió que, tal vez, el destino aún tenía una última lección para ambos. El sol de la tarde entraba por los ventanales de la fundación, tiñendo todo de un color ámbar suave. Era día de talleres y el patio estaba lleno de risas. Niños corriendo, pintando, aprendiendo a nombrar sus emociones con colores. Julián estaba sentado en el suelo, ayudando a Samuel y a otros dos pequeños a armar un mural. «¿Y ese dibujo qué representa?», preguntó sonriendo. «Es una casa», respondió Samuel, «pero no la que tengo, sino la que sueño». Julián lo miró en silencio. Esa frase le atravesó el alma. Durante años había tenido todo, menos un hogar de verdad. Sin darse cuenta, tomó un pincel y empezó a pintar junto a ellos. Una línea azul, un sol, un árbol torcido. Los niños reían, felices. Valeria observaba desde una esquina. No era el mismo hombre que la había humillado. Eso ya no existía. Ahora veía a alguien que se inclinaba, escuchaba, reía sin pose. Y ese contraste la desarmaba más de lo que quería admitir. Cuando el taller terminó, los niños corrieron a mostrarle su mural. «Mira, Valeria, Julián nos ayudó», dijo Samuel orgulloso. Ella se agachó para mirar los trazos. En la esquina del mural había una frase escrita con letras torpes: «Donde hay dignidad, nace esperanza». Valeria levantó la vista. «¿Tú escribiste eso?», preguntó. «No», respondió Julián. «Fue idea de ellos. Yo solo los animé a creerlo». Ella sonrió, apenas. No dijo nada más. Pero mientras los niños corrían hacia el jardín, se quedó observando cómo Julián limpiaba las manos manchadas de pintura con un pañuelo, con una calma que antes no conocía. Algo en esa escena la conmovió. Recordó el sonido de los aplausos falsos del pasado y entendió que esa risa sincera de los niños valía más que cualquier gala. Esa noche, cuando todos se fueron, Valeria quedó sola en el despacho. Miró los informes sobre la mesa, pero su mente estaba lejos. El eco de las voces infantiles seguía en el aire, mezclado con la imagen de Julián riendo con ellos. Le molestaba admitirlo, pero sentía una paz extraña cuando él estaba cerca. De pronto, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Julián otra vez. Traía el mural enrollado bajo el brazo. «Los niños quieren que lo pongas en la entrada», dijo. «Dicen que es tu regalo por darles un hogar». Valeria lo tomó entre las manos. El papel aún olía a pintura fresca. «Gracias», murmuró, sin mirarlo directamente. Julián asintió. «No me agradezcas. Ellos te admiran. Y yo también». Ella levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad en su voz. Por un instante, el tiempo se detuvo. El silencio entre ambos era denso, lleno de cosas no dichas. Valeria respiró hondo. «No confundas admiración con redención, Julián. No es tan simple». «Lo sé», respondió él. «Pero uno tiene que empezar por admirar lo que antes destruyó, ¿no?». Sus palabras la desarmaron. Sintió que algo dentro de sí se movía, como una puerta entreabriéndose. Quiso decir algo, pero no encontró la voz. Julián dio un paso atrás. «No busco que me perdones hoy. Solo quiero seguir mereciendo estar aquí». Y se fue. Valeria quedó sola, mirando el mural entre sus manos. En una esquina una mancha roja formaba una silueta que sin querer le recordaba aquel vestido de gala. Suspiró, dejando que el peso del pasado flotara un instante en el aire. Porque, aunque no quería aceptarlo, empezaba a sentir que el perdón, ese al que tanto temía, podía ser el acto más valiente de todos. Y justo entonces, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo. El remitente. Don Héctor Herrera.
El pasado volvía una vez más, dispuesto a probar si Valeria realmente había sanado. El mensaje era breve, pero bastó para helarle la sangre. Necesito hablar contigo. Es importante. H. Herrera. Valeria se quedó mirando la pantalla unos segundos, sin saber si responder. El solo nombre del hombre que había alentado aquella apuesta la hacía retroceder años atrás, a la noche que la marcó para siempre. Pensó en ignorarlo, pero la intuición le dijo que aquello no era casualidad. Al día siguiente, mientras revisaba la agenda, la secretaria le anunció: «Hay un señor en recepción. Dice que tiene una cita contigo, doña Valeria». Ella respiró hondo. «Hazlo pasar». Don Héctor entró con la misma postura altiva de siempre, pero el tiempo había dejado sus huellas. Los hombros encorvados, el cabello gris, las manos temblorosas. Aún así, su voz seguía firme. «Vaya, cuánto has cambiado, señorita Méndez. O debería decir doctora». Su tono mezclaba ironía y reconocimiento. Valeria mantuvo la calma. «¿Qué lo trae por aquí, don Héctor?». Él se acomodó en la silla frente a su escritorio. «No daré rodeos, vine a hablar de mi hijo». Valeria lo observó, sin responder. El hombre continuó: «Está confundido. Se pasa los días aquí trabajando como un obrero. No entiende que la caridad no limpia los errores, y temo que usted lo esté usando para, no sé, vengarse». La frase cayó como un golpe. Valeria respiró despacio antes de responder. Si de verdad conociera a su hijo, sabría que lo que busca aquí no es venganza, es paz. Y no se la estoy negando. Héctor sonrió con desdén. «Paz. Qué palabra tan cómoda para los débiles. Yo lo eduqué para ganar, no para arrastrarse». Valeria lo miró fijo. Y por eso lo perdió todo: su dinero, sus amigos y su alma. El silencio llenó la sala. Don Héctor apretó el bastón con rabia contenida. «Tienes razón», dijo finalmente. «Pero aún así, no permitiré que destruyas lo poco que le queda». Valeria se levantó despacio. «No vine a destruir a nadie, don Héctor. Usted lo hizo solo». Él la miró por un largo instante, y por primera vez, en sus ojos apareció algo que nunca había mostrado: cansancio. «No vine a pelear. Solo quería verlo. Y decirte que mi esposa murió hace 3 meses. Él no lo sabe aún. No he tenido valor para decírselo». Valeria sintió un nudo en el pecho. «Lamento mucho su pérdida». «No mientas», respondió él, aunque su voz sonó más triste que agresiva. «Pero si aún te queda un poco de corazón, ayúdame a decírselo. No quiero que se entere por terceros». Ella dudó. No sabía si era una manipulación o un ruego, pero algo en la mirada de aquel hombre, la sombra de un padre quebrado, la conmovió. Asintió lentamente. «Está bien, pero será a mi manera». Héctor la observó con un dejo de respeto. «Eres más fuerte de lo que pensé. Si mi hijo hubiera tenido la mitad de tu dignidad, yo no habría perdido tanto». Salió sin despedirse. La puerta se cerró, dejando tras de sí un silencio pesado. Valeria apoyó las manos sobre el escritorio. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, no de Héctor, sino de lo que su regreso significaba. El pasado estaba tocando su puerta, y esta vez venía con la verdad entre las manos. Esa tarde, al salir al pasillo, encontró a Julián revisando materiales para una actividad con los niños. Sonreía. Parecía tranquilo, feliz, ignorante del peso que estaba a punto de caer sobre él. Valeria lo observó unos segundos, con el corazón apretado. Sabía que en pocas horas tendría que mirarlo a los ojos y decirle algo que volvería a romperlo. Y mientras él la saludaba con un gesto amable, ella pensó en silencio. ¿Cuántas veces puede renacer un alma antes de apagarse por completo? El atardecer caía sobre la ciudad cuando Valeria decidió hacerlo. No podía postergar más aquella conversación. Julián merecía saber la verdad, aunque eso volviera a romper lo que con tanto esfuerzo estaban reconstruyendo. Lo encontró en el patio, ayudando a Samuel con una cometa. El viento jugaba con los colores, y por un instante todo parecía en paz. Pero en el rostro de Valeria se notaba la sombra de lo inevitable. «Julián», dijo con voz firme, «¿podemos hablar un momento?».
Él asintió, dejando la cometa a un lado. Claro, ¿pasa algo? Cruzaron al salón vacío. La luz del ocaso entraba por los ventanales, pintando las paredes de naranja y gris. Valeria se detuvo, respiró hondo y habló sin rodeos. Tu padre vino a verme. Julián frunció el ceño. ¿Mi padre? ¿Qué quería? No vino a discutir. Vino porque necesitaba que te dijera algo. Algo que no tuvo el valor de decirte él mismo. Él la miró, confundido. El silencio se alargó hasta que ella, con voz baja, pronunció las palabras que temía. Tu madre murió, Julián. Hace 3 meses. El mundo pareció detenerse. El sonido del tráfico afuera se volvió lejano y relevante. Julián dio un paso atrás, sin respirar. ¿Qué dijiste? Lo siento mucho, murmuró ella. Él negó con la cabeza como si quisiera borrar lo que acababa de oír. No puede ser. Hablé con ella. Hace tiempo, pero... Su voz se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en un impulso, se apoyó contra la pared, intentando no caer. Valeria se acercó lentamente, sin decir nada. La respiración de él era un temblor. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó con rabia contenida. Ni siquiera me dejó despedirme. Valeria quiso responder, pero no había palabras que alcanzaran. Solo se acercó y puso una mano sobre su hombro. Él no se apartó. Tu padre lo lamenta, dijo con suavidad. A su manera. Julián rió, entre lágrimas. Él no sabe lo que es lamentar. Yo tampoco lo sabía, hasta hoy. El silencio llenó el espacio otra vez. Valeria sintió un nudo en la garganta. Verlo quebrarse así le dolía más de lo que quería admitir. Julián susurró. Tu madre estaría orgullosa de ti ahora. Cambiaste. Ella lo habría visto. Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. No lo sé. Hice tanto daño, Valeria. A ti, a ellos, a mí mismo. No sé si merezco que alguien se sienta orgulloso. Ella negó suavemente. No se trata de merecer, se trata de aprender. Todos cargamos culpas, pero no todos tienen el valor de enfrentarlas. Tú lo estás haciendo. Julián respiró hondo, intentando calmarse. A veces pienso que todo lo que me pasa es castigo por lo que te hice. No, dijo ella con firmeza. No es castigo, es destino. La vida no castiga, enseña. Y a veces enseña con dolor. Las lágrimas de él finalmente cayeron. Valeria, sin pensarlo, lo abrazó. Por un instante, desaparecieron los años, las heridas, el orgullo. Solo quedaron 2 almas rotas, reconociéndose en su fragilidad. Él cerró los ojos. Perdóname, Valeria, no por lo que fui, sino por el daño que dejé en ti. Ella lo sostuvo con fuerza, y en un susurro apenas audible respondió. Ya lo hice, mucho antes de verte de nuevo. Solo no lo sabía hasta hoy. Cuando se separaron, había paz en sus miradas. No era un final. Era una nueva forma de comienzo. Afuera, el viento movía las hojas del mural de los niños, aquel que decía, donde hay dignidad, nace esperanza. Y por primera vez, ambos entendieron su significado. El perdón no era debilidad, era la forma más pura de justicia. Habían pasado 3 meses desde aquella conversación. El viento de la ciudad soplaba más suave, como si el tiempo hubiera aprendido a caminar sin prisa. La Fundación Renacer crecía, y con ella, la paz que Valeria tanto había buscado. Julián seguía allí, discreto, constante, sin promesas vacías. No hablaban del pasado, pero el silencio entre ambos ya no pesaba. Ahora era refugio, no distancia. Una tarde, el Ayuntamiento de Puebla invitó a Valeria a recibir un reconocimiento por su labor social. El evento se realizaría en el mismo lugar donde años atrás había sido humillada, el antiguo Salón de Cristal, ahora restaurado. El destino cerrando el círculo. Cuando la invitación llegó, Valeria la sostuvo en las manos durante largos minutos. La tinta dorada brillaba y con ella los recuerdos. Sabía que aceptar significaba volver al escenario donde su inocencia había muerto y donde su dignidad había nacido. Esa noche decidió hacerlo.
no por venganza, por memoria. El día del evento, la ciudad amaneció luminosa. El mismo cielo azul, la misma música elegante, pero otro espíritu. Valeria entró al salón con un vestido color marfil, sencillo y majestuoso a la vez. No buscaba atención, la luz la encontraba sola. Entre los asistentes, Julián estaba de pie, lejos del estrado. No como invitado especial, sino como parte del equipo de apoyo. Quería acompañarla en silencio, como testigo, no protagonista. Cuando ella subió al escenario, el público la recibió con aplausos sinceros. Valeria respiró hondo y miró a su alrededor. El reflejo de los cristales le devolvió el eco del pasado, y entonces habló. Hace muchos años, en este mismo lugar, aprendí lo que significa caer, pero también aprendí que de la caída nace la fuerza. Que cuando alguien intenta destruirte, el dolor puede ser semilla, no ruina. El público la escuchaba en absoluto silencio. Ella continuó. No estoy aquí por lo que logré, sino por lo que perdoné. Porque la verdadera justicia no siempre está en el castigo, sino en la libertad de dejar atrás el odio. Un aplauso emocionado recorrió la sala. Valeria bajó la mirada, sonrió y buscó entre la multitud. Sus ojos encontraron a Julián. Él no aplaudía, simplemente la miraba, con respeto y gratitud. Y en ese instante, ambos supieron que ya no quedaba nada por decir. Al terminar el evento, el salón se vació poco a poco. Valeria caminó entre los reflejos dorados del piso, igual que aquella noche, pero con la frente en alto. Julián se acercó despacio. «Nunca pensé que volverías aquí», dijo él con voz baja. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero a veces uno tiene que mirar el lugar donde cayó para entender cuán alto logró levantarse». Él asintió. «Gracias por dejarme acompañarte, aunque sea de lejos». Valeria sonrió. «No me acompañaste de lejos, Julián. Estuviste justo donde debías estar, al lado de la verdad». Ambos quedaron en silencio, contemplando el salón vacío. En el fondo, una niña limpiaba los últimos pétalos del evento. Valeria la miró con ternura y recordó su propio reflejo en aquella edad. Entonces se volvió hacia él y dijo: «Lo que pasó aquí ya no me duele. Lo transformé. Y esa, Julián, es mi victoria». Él sonrió con lágrimas contenidas. «Y la mía es verte libre». Valeria dio un último paso hacia la puerta. Antes de salir, se giró y lo miró una vez más. «Gracias por arrepentirte a tiempo». El viento movió su cabello mientras se alejaba. El eco de sus pasos resonó como una melodía conocida, pero esta vez sin tristeza, porque aquella noche, en el mismo lugar donde la risa cruel de un joven la había destrozado, nació algo mucho más poderoso. La dignidad de una mujer que aprendió a transformar el dolor en luz. El foco se apaga lentamente. Solo queda la imagen del vestido blanco guardado en la vitrina de la fundación con una placa que dice: «El perdón no borra el pasado, pero sana el alma». Y en ese silencio final, el público siente que todo valió la pena. Dicen que el tiempo borra las heridas, pero no es cierto. El tiempo solo les da forma, hasta que dejan de doler y se vuelven enseñanza. Valeria no olvidó lo que vivió aquella noche. Lo transformó. Y en ese acto silencioso de valentía cambió su destino y el de muchos otros. Porque el verdadero poder no está en humillar, sino en perdonar sin perder la dignidad. Y el verdadero amor no siempre vuelve para quedarse. A veces regresa solo para cerrar el círculo y enseñar que la fuerza nace del alma, no del orgullo. Julián comprendió demasiado tarde el valor de lo que destruyó, pero también aprendió que la redención es posible para quien se atreve a mirarse sin máscaras. Y aunque sus caminos siguieron distintos, ambos se llevaron la misma lección: que nadie puede definir tu valor si tú ya aprendiste a levantarte. Valeria siguió guiando la fundación, y cada vez que una joven llegaba llorando por una burla o una traición, ella la abrazaba y decía con voz serena: «No eres lo que otros dicen de ti, eres lo que haces con lo que te hicieron». Y así en cada sonrisa recuperada renacía también una parte de ella. Porque el perdón no es olvidar, es recordarlo todo, y aún así elegir la paz. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.
Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.